Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Control Comics, episodio ya 39, y me acompaña como siempre acá Atos Pastore. ¿Cómo estás, Atos? ¿Cómo va, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, muy bien. ¿Vos Buenísimo. cómo venís? Bien, acá en el episodio ya de mayo. Por suerte, el último episodio habíamos dicho que también había pasado mucho tiempo desde que grabábamos. Por suerte, esta vez ya estamos grabando más cerca del podcast anterior, así que con un poco más de ritmo. Estamos Eh, tomando el ritmo, es verdad. sí, de a poco. Y nada, editando mucho también. A la hora de que sale este podcast, vamos a estar de preventa de nuestra nueva publi, que es cuáles son los colores de la mañana, que obviamente por eso mismo está invitada la autora que está invitada hoy, porque es ella quien hizo la novela, que es Bibi Kebab. Así que nada, estamos de preventa y el libro ya está en imprenta. Y bueno, estuve yo por lo menos trabajando en eso. ¿Vos? Est- Estamos muy, muy ansiosos. Sí. Eh, Bien, también planeando nada, todo lo que es la distribución para que lo tengan enseguida en, en sus casas. Ujú. Y además también muy, muy enchufados porque, bueno, en los próximos meses vamos a tener ferias también. Vamos a estar yo creo que ya lo podemos decir, vamos a estar en la Feria de Invierno en Mar del Plata el 18 y 19 de junio. Ujú. Así que búsquenos por ahí, que organizan nuestros amigos del Gran Pez, hermosa librería, si pueden conocerla. Bueno, y también seguramente van a encontrar dentro de no mucho eh, cuáles son los colores de la mañana, y después se viene como seguilla, porque este año vienen pegaditas con una semana de diferencia la Fed y la Crack Bang Boom. Así que mejor que saquemos el libro ahora, porque después hasta dentro de un mes y medio va a estar difícil. Así es. Se viene temporada de feria, que siempre un poco entre julio, ¿no? Y octubre, noviembre, siempre es como una fecha así de muchas ferias. Así Sí, que nada, por eso mismo también, bueno, no estamos sacando esta obra ahora para que, como vos decís, después tenga como una movida en tenga su ferias tiempo. y algunas otras cositas también se van a venir para esa temporada de ferias. No vamos a decir mucho más que eso. Así que bueno, como les decíamos, hoy tenemos a Baby Kebab, a.k.a. Flor Larrarte, como invitada, porque justamente es la autora de nuestra nueva novela gráfica que estamos ahora mismo promocionando y que tenemos en preventa, que es cuáles son los colores de la mañana. Así que sin más introducción, bienvenida Flor. Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por convocarme y porque tengamos esta charlita. Mm. Gracias a vos Dale, Flor por venir. Por una favor, Em, alegría faltaría además más. tener una charla pública después de las 200 que llevamos en sí, estos meses. 200, siempre exagerando, ¿no? Pero sí. sí, sí. Sí, ya Eh, llegará el momento de vernos las caritas. Sí, por ahora charlas así y bueno, un poco también eso, el podcast va a ser un momento donde también vamos a charlar de muchas cosas que tuvimos en todas las reuniones en las cuales fuimos trabajando el proyecto, porque un poco tu caso, Flor, el caso, no tu caso, sino el caso de cuáles son los colores de la mañana, es un caso especial por lo menos para nosotros en Deriva, porque fue un proyecto bueno, que fue apoyado a través de una convocatoria, ¿no? Una especie de premio de edición, por así decirlo, que organizó el Centro Cultural Recoleta el año pasado. Y bueno, era obviamente, la idea era que sean autores noveles, que tengan la necesidad del apoyo de una editorial para terminar su novela gráfica. Eh, Así que nada, un poco también es especial para nosotros trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, apostar a una autora, o un autor y trabajar la novela. ¿Cómo veías vos por ahí el proyecto antes y después de haber ganado el concurso, la convocatoria? ¿Cambió algo en tu forma de verlo? Obviamente en el proceso de empezar a hacerlo con una editorial en mente, por ejemplo. Y en realidad yo empecé a trabajar en la novela de una manera muy primitiva. O sea, esta es la primera novela gráfica que voy a publicar. Ujú. em, y en realidad nunca me había dedicado precisamente a la novela gráfica como género, como que vengo más
de las letras, de un palo más duro. Y un poco lo que me permitió la convocatoria fue de repente como aceptar que la novela gráfica es un género en sí mismo, con sus reglas, con sus modos, y después del concurso quizás pude ordenarme más, pude ver, eh, bueno, qué jerarquizar de la historia, en dónde recortar, porque también la convocatoria planteaba un límite, ¿no? En la cantidad de Ujú, páginas, y obviamente también en diálogo con ustedes, que me abrió otro panorama, digamos, porque quizás todo el cuidado que yo sabía tenerle a las palabras, no sabía tenerlo en la imagen. eh, Así que bueno, sí, digamos que cambió mucho para mí cómo percibir mi obra. Primero que nada porque la pude empezar a ver como una obra y ujú. no como algo tan primitivo, instintivo, de ir simplemente armando con dibujos una historia, sino como decirle novela. Y Ujú, después, bueno, ver eso, cuál es el diálogo entre la imagen y la palabra, ¿no? ujú. Y, y de ese instinto que decís, un poco, o sea, ¿de dónde viene antes del concurso, o mejor dicho, antes de que puedas decir, tengo una novela gráfica publicada, soy autora? ¿Viene desde siempre, digamos, como esa necesidad de literaria o incluso gráfica, o surgió más hace poco por algo específico? En realidad siempre ilustré, ¿no? Y de algún modo creía que por un lado iban las letras y por el otro lado la ilustración. Ujú, Eh, y finalmente, cuando me gano una beca y me voy para París, ahí de casualidad tomo un curso para aprender francés siendo extranjera, eh, que es de cómic, ¿no? Como que no es que había estas clases de idiomas normales, tipo nivel uno, nivel 2, sino que había con temáticas, cine, ujú, no sé, geografía. Y bueno, yo tomé esta cuestión que tenía que hacer como las entregas de cómics. Era algo como muy particular, porque no es que yo conjugaba verbos, algo y era muy de la clase de idiomas, donde uno tiene que armar diálogos y bla, sino que tenía que armar historietas y entregarlas. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que existe un género y que existe un montón de producción y que hay un montón de gente muy comprometida con lo que es la cultura gráfica. Entonces, todo nace un poco de dibujar en los márgenes o cuando estaba aburrida en clase, como medio hicimos todos los que dibujamos, y de repente darme cuenta de que, bueno, eso es una carrera. eh, y que si bien acá como que cada vez tiene más lugar, está muy institucionalizada en Europa. Entonces, de ahí un poco fue surgiendo esto. Fue medio, de alguna manera llegaste por accidente, digamos, Sí, sí. y, y hubo en algún momento, o sea, desde la forma en el desarrollo del estilo que después se ve en la novela gráfica, una, una tensión entre esto que vos venías, las letras y el dibujo, o enseguida encontraste la manera que, por decirlo de alguna manera, bailaran juntos. No, no. Siempre hubo una gran tensión, porque primero que nada, desde las letras, hay algo mucho más sagrado, solemne. O sea, la novela, tener un montón de páginas llenas de palabras, tiene como un peso muy distinto al novelista gráfico, ¿no? Entonces, ya esa primera tensión es, bueno, no es que estoy haciendo literatura, es que eventualmente escribo y dibujo, medio dado desde afuera eso, ¿no? Que bueno, igual uno lo va desarticulando. Pero aparte, de alguna manera, las preguntas que te haces son, bueno, ¿qué priorizo acá? ¿Priorizo una prosa cargada y un dibujo como más blanco y negro, por ejemplo, como pasa en partes de la novela? ¿O de alguna manera un comienzo con mucho color, bien extravagante, y que la prosa sea mucho más liviana, como para compensar? Entonces, ujú. a mí me parece que sí, que están súper en tensión porque son, son lenguajes distintos, conjugándose. Eh,
lo cual lo hace todo como más rico, pero al mismo tiempo, bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Como ver bien qué selecciona uno. Pero sí, fue todo una búsqueda. Es interesante porque se nota en la obra ese cuidado, digamos, porque bien podría haber pasado, y de hecho esto era como una marca de estilo en una época, yo no sé si en una época del cómic más industrial, en la Argentina más antigua, se veía como choclos de textos muy literarios, muy bien escritos, digamos, del texto, pero como medio injertados en una historieta y de alguna manera no andaban a la par y no había un ritmo orgánico. Sin embargo, se nota esto que decís de que de entrada vos te diste cuenta que había una preocupación ahí, que había un tema que había que dominar en cuanto a este balance que bien dijiste, y eso creo que se nota completamente en la obra, en el ritmo de Sí, la obra, esta conciencia de estos dos elementos, ¿no? claro, sí. De hecho, previo a la convocatoria, yo iba escribiendo la novela y al momento de ilustrar no quedaba bien. Y no quedaba bien porque era como que hacer los caminos por separado, ¿no? Mm. Eh, pero sí, mismo se ven en obras literarias como, no sé, Le viste la cara a Dios, en donde hay una versión gráfica y una versión literaria, puramente literaria, y lo que se transmite es completamente diferente. Claro. Eh, pero bueno, son decisiones, ¿no? Sí, yo creo que, sobre todo porque creo que en la literatura lo que carga, lo que lleva todo, casi, es la palabra, ¿no? Mientras que por ahí en el cómic lo que lleva el ritmo no es siempre la palabra, a veces puede ser la gráfica o mismo el ritmo de lectura, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza como a... Es como diferentes formas de componer, ¿no? Si lo pensaríamos tipo en música, por así decirlo, no sé. Em, y yo creo que tu novela Flores, como dice Pablo, súper rítmica en ese sentido. Eh, y creo que fue un proceso largo, no, o sea, según lo que contás, ¿no? Y me queda la duda también de si, por ejemplo, en el futuro te imaginás trabajar sin la palabra o sigue siendo muy fundamental para vos, como en el proceso general. Y no, yo diría que tengo una licenciatura en letras, pero lo que Ujú. más tengo es un vínculo con la palabra. O sea, no imagino Mm. mi obra sin esa búsqueda de la palabra, más allá de que la palabra no esté, o sea, no hace falta que todo tenga palabra, pero para el detrás de escena sí, ¿no? Ujú. Como saber para qué uno hace las cosas, con qué está dialogando, con qué temas está tratando, más allá de que después uno eso lo haga explícito o no, o, o cree texto, ¿no? Como que sí, para mí lo fundamental, o sea, mi material ante todo son las palabras. Em, lo cual no quita que el día de mañana haga una obra sin texto Ujú. o, Claro. o que haga una novela, al revés, ¿no? Es Ujú. como, no Y, sé, para mí va por ahí. claro. ¿Y cómo recopilás vos las palabras o cómo trabajás la parte del guión cuando se trata de una novela gráfica, ¿no? Sí, yo quería agregar algo a eso que preguntás vos, Atos, Sí. porque en, en tu obra algo que se ve es esta como una complementación, hay un hilo, ¿no? Con fragmentos cotidianos, y una cosa que me surgía cuando lo releía es esto, ¿no? Que lo que dice Atos es que estuvo primero una noción de la estructura, o la estructura emergió de esta compilación digamos, de escenas. Em, a ver, vamos por partes. Yo creo Te estamos que bombardeando con preguntas. Sí, nos No, no, está entusiasmamos. bien. Está buena la pregunta. Em, en primer lugar, yo no sabía lo que hacía cuando estaba haciendo esta novela. O sea, yo no empecé diciendo que iba a ser una novela gráfica. Yo me senté ni siquiera en mi casa, en la casa de mis padres, porque era fase uno, el día, digamos, que se cerró todo. Me llevé las pinturas y dije, voy a hacer algo. Y pensé que iba a durar una semana y terminó durando un año, digamos.
el ir y venir del confinamiento. Entonces, al principio lo que hice fue hacer los cuadrados, los rectángulos, e inmediatamente empecé a crear una historia cuadro por cuadro con la condición, a modo de juego, de que ese sea el texto que quedara. Entonces, las primeras páginas de la novela, eso que dicen nosotros, los que nos levantamos temprano, eso fue de un tirón, sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de objetivo. Ahora bien, sí considero quizás que como esas iluminaciones tan espontáneas que nos pueden agarrar en cualquier momento, nos pueden agarrar porque alguien dice algo que nos gusta o porque podemos escuchar una conversación de desconocidos y dicen algo que nos parece muy cómico o muy ingenioso, o de repente leemos una palabra y decimos me gusta esta palabra. Eso se puede recopilar y puede ser como un primer arranque muy fresco, muy auténtico, y que no fuerza a que el sentido vaya por un lado, ¿no? Porque de repente uno se encuentra con estos libros acartonados en donde uno dice, yo quiero escribir una historia de miedo, por ejemplo, y ya están los elementos del terror ahí puestos, que no está mal. El tema es, bueno, esa frescura como una lo aporta o le intenta aportar. Entonces yo creo que la primera instancia es medio de recolector, ¿no? De, bueno, el raye del hallazgo, de hacer las cosas solo porque nos parecen atractivas, lindas, porque hay como un instinto que nos dice que las atrapemos. Ahora bien, eso tiene como que acompañarse después, a posteriori, con una estructura para que eso que es tan lindo, tan preciado por nosotros, puedan causarse en una historia. Entonces, primero fue como esta especie de hallazgo instintivo de no saber por qué, y después decir, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Sobre qué tema quiero hablar? ¿Qué elementos elijo para contar esa historia? Y en esas primeras líneas que dibujé, que escribí, yo planteaba varias líneas argumentativas. Primero planteaba el hecho de que no me gustaba levantarme temprano, no me gustaba salir a la calle, tomarme el colectivo. Entonces ahí, bueno, había un punto, un núcleo narrativo. Después vino la pandemia, entonces también planteaba eso y también planteaba que había hecho un viaje. Entonces, en principio yo ya tenía 3 líneas argumentativas. Eso sí, después se organizó en un storyboard, en un listado como corresponde. Eh, y sí, obvio que hice un montón de cosas que dejé afuera, porque también creo que lo más importante de los procesos creativos es la selección. Mucho más es lo que uno deja afuera que lo que uno mete y mete y mete, porque bueno, como el trabajo detrás es tan grande, uno quiere que ese esfuerzo se aprecie. Ahora, quizás se aprecia más si se lo deja afuera, así ciertos detalles, ¿no? Pero sí, básicamente empezó de manera recolectora y terminó con un hilo conductor, digamos, y con una selección de ese hilo conductor. Y a medida que fuiste trabajando ya incluso, digamos, con Deriva, digamos, también apoyando el proyecto de soporte, a medida que fuiste avanzando, fueron apareciendo cosas nuevas, y me parece que la obra, como decías vos recién, si bien nos contabas que tuvo este principio, digamos, más instintivo y después ya vino un planeamiento, yo creo que hay como una vuelta a esa búsqueda instintiva cada cierto tiempo de la novela. No sé si vos lo ves así también, Flor, o si surgió porque surgió así en el proceso, pero digo, no se nota tampoco en la novela que si bien nos contás que es todo bastante planeado, también hay mucho de poder romper esos planes, me parece, por vos misma. ¿Cómo ves eso? ¿Tenías como concepciones gráficas, por ejemplo, muy específicas de cómo se iba a ver la obra o cómo se iba a ver la última parte de la novela?
¿O eso fue también como momentos de instinto? Em, no, yo creo que ahí hubo un criterio bastante claro, un criterio que a mí me gusta mucho, Ujú, que es el criterio de la circularidad, ¿no? Me parece que es muy armónico que una obra termine como empieza o que haya algo del principio que aparezca en el final para que de algún modo haya unidad, haya coherencia y que se note que todo lo que se puso eh, conforma un mundo, ¿no? Porque al mismo tiempo ese lector o lectora, digamos, que aparece al final reconociendo esos principios y esos elementos primigenios, nota bueno, que ya los conoce, que fue lo que empezó a leer, hay como una identidad en esa repetición. Entonces, sí, eso sí fue adrede y fue ujú. como un modo de darle unidad a la obra, ¿no? Eh, También, qué sé yo, también hay algo que uno va desde lo que es la fabricación de una obra, que tiene mucho en cuenta, que es que cuando uno repite un elemento, ya cuando vuelve a aparecer ese elemento es distinto, porque ya apareció una vez, Ujú. entonces, si bien es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, me gusta apelar a eso también. Esto no sé si es correcto, pero bueno, lo voy a decir. Pero una de las razones por las cuales, por lo menos yo cuando encontré tu trabajo en la convocatoria, que me pareció interesante y obviamente de ahí creció muchísimo y se expandió con las cosas que nos fuiste mostrando más adelante en el proceso, es una cuestión de que vos sabiendo que estabas apelando como a ciertas cosas desde el instinto, eh, al mismo tiempo le pudiste dar, no sé si sería la crudeza o mismo la madurez de presentarlo tal cual es, ¿no? Me parece que tu trabajo no es como de un dibujo que quiere ser algo o que quiere parecerse a, sino que es lo que sucedió en ese momento, de alguna manera es como una cosa muy de un diario, ¿no? Y Sí, me parece que eso es algo como muy, por lo menos desde mi perspectiva y con como yo arranqué, ¿no? A trabajar, es como todo lo contrario. Creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Como de, en algún punto, como decir, bueno, esto es lo que es y, y en algún punto es como una especie de, como de statement, ¿no? De la misma cotidianeidad, si se quiere, y de lo autobiográfico. Eh, Es que creo que esto lo dijo Flor antes en el instinto de atrapar algo fresco del momento. Ujú, Me parece que la obra también, desde su ritmo y desde cómo está abordada, desde lo plástico, eh, medio que genera al lector una cosa de un ánimo medio, como la buena poesía, como un ánimo de contemplación, ¿no? ujú, Del momento. Como que vos estás atento a que hacia dónde va la historia, pero estás muy también en cada momento, y eso me parece súper, es como que cada momento tiene su propia densidad, digamos, ¿no? Y también desde lo plástico, por supuesto. ujú. Y sí, creo que eso sí, le da sí. mucha unidad a esas dos cosas. Claro, entonces un poco con lo que decía Pablo también, como que me queda esa como duda o como inquietud de saber si por ahí te diste cuenta de eso a lo largo del proyecto, estaba en tu mente por ahí desde el inicio, por ahí ya lo respondiste a esta pregunta en lo que dijiste anteriormente, No, no, no lo pero, respondí, creo yo. pero Creo que no bueno, lo no respondí. sé cómo lo ves vos, ¿no? O sea, me refiero, cómo ves tu obra en ese sentido en cuanto a Sí. en cuanto a lo que presentás, lo ves desde ese punto de vista como más de diario o como... Em, yo creo que, a ver, yo creo que es literatura. Y la Ujú, literatura y la palabra tiene el poder de decir yo sin referirse a mí. ujú, Entonces, a pesar de que yo creo un personaje de una profesora de mi edad que se queda atrapada en una pandemia, esto es ficticio, digamos, es ficción. Y obviamente que esos datos coincidan
va a tender a que el lector crea que todo lo que digo me pasó a mí, pero de algún modo es un juego, ¿no? Como ese es el poder, ¿no? De la literatura, que es que borra mucho el límite entre la creación y el que lo crea, ¿no? Si uno lo sabe direccionar y al mismo tiempo este juego pasa, ¿no? Por ese verosímil en donde yo todo el tiempo me permito, ¿no? Como apelar a mi vida cuando lo necesito y cuando no lo necesito meto otra cosa y digo que es mío, ¿no? Pero siempre en la literatura se hace eso, o sea, se hace cuando uno hace ciencia ficción y hace zombies y hace ovnis, también recurre a su vida, aunque no le haya pasado eso. Totalmente. Entonces, de algún modo, sí siempre tuve muy en claro que los lectores iban a confundirse a mi personaje conmigo, es la idea, ¿no? Y no me preocupa eso porque significa que lo que creé es verosímil, es creíble. Pero por eso voy a decir que no es un testimonio, no es un statement, porque es un mundo creado, ¿no? Con sus reglas, con sus caprichos, Es una con su historia. narradora, Al claro, final y al exactamente. cabo es una historia, ¿no? Es una historia, es una historia. Y si hubiese necesitado de otros elementos para contar un mundo pandémico, los hubiera usado. Yo encontré estos elementos que eran como los más, sí magros, son sencillos, no son pretenciosos. Es como, me pasó esto, vi esto, pensé esto, fin. Sí, de hecho creo que... Pero nada, eso. Creo que con eso que dijiste al último, perdón que te interrumpí, creo que una de las cosas que más me termina cautivando del libro, y esto de la gente que quiera comprar la preventa o que ya compró la preventa no es un spoiler, simplemente es algo que es bastante obvio, que si bien es sobre la pandemia atraviesa la historia, pero no es sobre la pandemia el libro. Y yo creo que eso es lo interesante. Creo que le da una perspectiva como muy de ese personaje, como si hubiera sido muy real, ¿no? Como que habla sobre una vida muy particular, si se quiere, ¿no? Desde un lado subjetivo. Y nada, me parece que es interesante cómo el personaje de alguna manera atraviesa ese evento. Y no es que... Sí, Y totalmente. la novela no es sobre ese tiempo. Y yo creo que también ayuda un poco eso que contás vos también de cómo narrás, que antes nos decías que son como varias historias colisionando en un mismo caos, ¿no? Si se quiere. Sí. Sí, yo creo que cuando a mí me preguntan de qué se trata la novela, es una novela sobre el color. Ujú. No es nada más ni nada menos que materiales poniéndose a rodar. Y sí, hay una historia y hay personajes y hay conflictos y resoluciones, pero es una novela sobre todo sobre el color y cómo se usa el color. Y sobre la mañana, ¿por qué no? Entonces, en realidad es una novela sobre el color y sobre la mañana. Y Para, después, eventualmente, hay detalles. para que vean que no mentimos con los títulos. Claro. Claro. Lo que pasa es que, y justo que hablaste de los colores y hablamos mucho de los procedimientos en cuanto a lo dramático y la escritura, yo te quería preguntar justamente si buscaste o te autoimpusiste o cuál fue la mecánica del trabajo con respecto a los colores, porque por ejemplo, recuerdo sin spoilear tampoco demasiado el libro, que hay un momento en que viene el relato con una paleta por ahí muy acotada y de repente hay un cambio, como si unos colores mucho más fríos, si se quieren, que genera un impacto junto con una revelación sobre un personaje. Loco. Sí. ¿Eh? Me spoileaste el libro, no mentira. Pero ustedes dos sí saben de qué momento estoy hablando, ¿no? Imagino. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Si soy honesta, les voy a decir que, o sea, todo, toda la selección de paletas y colores fue dada primero por lo que podía tener,
porque al no poder comprar materiales durante la pandemia, durante la fase uno, la verdad que no podía comprar. Entonces lo que había era lo que tenía que combinar con lo que había. Y otro gran problema, obviamente, fue lo económico, que es que podía comprar, que me daba la billetera para comprar. Entonces, realmente no es que me autoimpuse, sino que dije, bueno, dispongo de estos materiales, quiero hacer una paleta fuerte, ¿cómo puedo hacer? Y así fue la selección de los colores y bla. Y sí, en un momento casi pongo otros colores, como amplifico demasiado la paleta, y de repente dije, no, tengo que conservar la unidad porque esta novela es del color. Y sí, en la mitad de la novela me autoimpuse mantener los colores que ya había elegido, porque los iba a ir cambiando. Pero fue más que nada lo que había, no respondió más que a eso, y obvio a los principios de composición, que eso sí los conocía y los usé. Bien, o sea que también, de alguna manera, es como el cine el neorrealismo italiano, ¿no? Como digo, es con los materiales que había, es como también, de alguna manera interesante, es que la obra es un poco un testimonio de su hechura, que a veces uno trata como de borrar, ¿no? Como esas marcas. Sí, es Eso, rústica. eso es lo que quise decir antes y lo dijiste en una frase sola, muy perfecto, Pablo. Es que yo no diría rústica, ¿eh? Al contrario, justamente digo, como que está, me parece que cuando queda esa huella de ese proceso, es súper rico Mm. para la obra. Sí, yo Eh, creo que es como hasta vibrante, ¿no? Como en ese Ujú. sentido. Futurista, pero en un buen sentido, sacándole todo los, las problemáticas que tenía esa vanguardia, digamos, ¿no? Ujú. Es como que los colores y las líneas, incluso el texto está hecho para que dé la sensación de alguna manera de cierto movimiento, pero no físico, sino como de cómo pasa la vida y de repente estás 2 años adelante y te olvidaste todo lo que viviste hace 2 años, ¿no? Solo puedes pensar en ese momento, por así decirlo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Fue como un gran hallazgo la paleta, en Mm. realidad. Salió de un tirón y también me agarré mucho de ella. Ujú. Y... Había una idea, perdón, no, no, Atos, pero ¿a todo dónde tuyo. ibas? Porque por ahí nos vamos para dos lados que nada que ver. No, no, vos metele. Ok, ok. No, yo preguntaba si así como surgieron estas líneas argumentales y eso, había también una noción de por lo menos, porque imagino que también cuando surgió, empezaste a hacer la obra, todavía el proceso, digamos, que un poco cruza la obra, no estaba terminado. O sea, había una noción de una dirección en el sentido dramático, viste, como de emocionalmente quisiera ir para acá, que la obra vaya para este lado, pero bueno, a la vez estar abierta a lo que suceda, ¿no? ¿Cómo fue Sí, ese mecanismo, digamos? Estoy muy em, mecánico con las palabras, perdón, cero poético, pero... nada, para nada. Em, sí, me pasó que empecé a planear qué iba a pasar y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba, y en realidad tuve que dejar pasar tiempo. Como que en realidad la paciencia fue como muy amiga de lo que yo creía que funcionaba y lo que no. Eh, y también como la honestidad, ¿no? De decir, esto que planeé me parece que queda bien, esto que planeé me parece que queda mejor esto espontáneo, por más rústico que sea, esto que es súper elaborado no funciona, y esto que para mí era una berretada de repente funciona, porque en realidad yo no sé si diría como que planeé y que fue espontáneo, hubo de todo, pero sí quizás que fue importante darle paciencia, ¿no? A ese hacer, y ser honesta. O sea, como si algo me hacía mucho ruido, consultar con alguien más, sea con ustedes, sea en el taller al que voy, sea con la gente que me rodeo, eh, como para ir despejando, ¿no? Como creo que es más importante eso, a ver si uno planea o no lo que va a hacer, como ver efectivamente qué queda
y no tanto la idea de cómo uno hace las cosas. Ujú. Clarísimo. Justo hoy, Atos. justo hoy escuché, no, me hiciste acordar, Flor, hoy escuché una entrevista con un productor que decía algo parecido, que la gente, hay mucha gente que sabe cómo funciona el arte, ¿no? Por así decirlo, o sea, sabe qué mecanismos implican qué cosas, pero no siempre eso es lo que genera arte, normalmente es lo que menos genera arte. Normalmente sabes el mecanismo y haces el guión y después la historia termina siendo cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que es algo que en general siempre habla, en este podcast siempre surge esa cuestión, ¿no? Como de que es difícil también como atenerse a los mecanismos, como siendo autores. Sí, como tener Sí, muy claro, me parece, ¿no? El huequito donde uno se va a autosorprender o jugar, ¿no? Como Ujú. dejar, como que siempre queda un espacio para eso. Creo que cuando he hecho cosas que me han aburrido más ha sido cuando estaba todo muy planeado y bueno, ya sabía que iba para acá y era ABC. Ujú. Sí. sí. Siempre tiene que estar como ese huequito, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay que saber diferenciar como que una cosa es la obra y otra cosa es la idea de la obra. Como decir, quiero hacer una obra, no sé, que sea romántica, eso no hace que la obra sea romántica. Eh, Ujú. entonces, como más allá de la intención, hay que ver qué elementos uno pone a rodar y cómo. Y no es que esté mal planear las cosas, porque en algún momento te vas a tener que sentar a decir, quiero hablar de esto, y es muy concreto, pero quizás hay que, para llegar a ese decir y que sea como agudo con respecto a lo que querés contar, tenés que probar muchas veces. Entonces, sí, hay gente que se sienta y de un tirón hace algo que está muy bueno, pero de repente eso te puede salir muy poco tiempo. Vas a necesitar en algún momento direccionar eso. em, y para direccionar, bueno, tenés que saber a dónde, tenés que saber de qué vas a hablar, tenés que saber qué estrategias te gustaría usar, qué refes vas a tener. em, y nunca, digamos, nunca está de más o siempre es recomendable mostrar a varias personas lo que haces y preguntarles si les aburre o si les genera tal cosa, o si es muy pretencioso, como comparar opiniones y no quedarte solo con una, ¿no? Ujú. Y, y ahora que ya terminaste un libro, eh, no sé, creo que cada persona debe... Si te diste cuenta a esta altura que terminaste el Claro, libro, porque a porque veces también pasa muy rápido. sí, es verdad, sí. Justo eso, ¿no? Como creo que todas las personas de alguna manera pasan de formas diferentes el terminar un libro. Es medio como el luto. Es como cada uno lo hace de su propia forma. Eh, ¿cómo lo sentís ya como esa cuestión de haber terminado el libro? ¿Tenés ganas de como seguir eh, con cosas más adelante? O sea, tenés cosas ya planeadas, todavía no. Es una buena pregunta, O sea, pero te ves ya incluso hasta te sentís como como con la capacidad también autoral o sea, digo, por lo menos yo, como que hasta que no me empecé a publicar, como que nunca pensaba, tipo, bueno, ahora voy a probar algo diferente. Y recién desde que empecé a publicar me surgió esa idea como de ir cambiando. No sé si como Además que sí. digamos que editores ya tiene, si quiere. Así que esa Ay, parte no la tiene que claro, pensar. claro, a eso me refiero, ¿no? no, me encanta. O sea, a eso me refiero, que es como cuando de repente alguien dice te voy a editar o cuando mismo alguien dice voy a comprar tu fanzine, creo que eso te da como una especie de capital simbólico que básicamente está diciendo a las neuronas de tu cabeza, sos una autora, ¿no? Y creo que eso a veces juega a favor, a veces juega en contra, empieza a aparecer un día, otro día no. No sé Ujú. cómo fue ese proceso. Hay varios puntos, ¿no? Mm, Eve Ward, que fue una escritora argentina,
siempre decía que no es que hay escritores, sino que hay gente que escribe. Y un poco yo también creo eso, como que hay mucha gente que hace muchas cosas y Ujú. es una pena que no publiquen, pero como que en ese sentido quizás no me siento muy distinta, no siento que soy una autora, sino que creo que algo de lo que venía haciendo simplemente sale al mundo y no es poca cosa, es increíble, es maravilloso, o sea, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que tu material circule. Em, pero nunca dejé de hacer y nunca bajó mi ritmo por hacer. Yo el año pasado, cuando gané la convocatoria, estaba escribiendo un libro de cuentos que ahora estoy retomando y a partir de los colores, que los colores a mí me encanta, me parece una novela espectacular en el sentido de que es mi primer bichito que va a salir. Eh, sin embargo, estoy cansada de la literatura del yo. O sea, estoy Ujú. cansada de que la literatura siempre, en este periodo más que nada, esté tan en boga el hecho de que sean, eh, sí, como mujeres hablando de sí mismas y de Ujú. su vida, que me parece un tema espectacular. Me parece que hay escritoras de la hostia que la rompen. Simplemente me dan ganas de probar algo distinto y, y bueno, ya empecé a hacer una novelita de ciencia ficción, novela gráfica. Pero, pero Jamás pensé bueno, que ibas a decir ciencia ficción. Me encanta. es que justamente como que de repente se me ocurrió decir, bueno, ¿qué es lo más alejado de mí? Claro. ¿Qué es en lo que no me veo? Y de repente eso, como un juego, como decir, bueno, Ujú. digamos que, va, yo creo que soy bastante girly, que me gusta mucho, sí, como los temas de chicas, los colores, la cosa tierna, sweetie, erótica. Bueno, ¿cómo se puede pensar eso en una ciencia ficción, no? Ujú. Así que ya estoy trabajando al respecto, pero me lo estoy tomando con soda, justamente porque a los colores le di todo. Y, y bueno, como también para decir, bueno, ¿qué podría llegar a ser un mundo completamente diferente en donde esto se piensa un mundo peor, en destrucción, con animales mutantes, ¿no? Como, ¿qué pasa ahí? Em, Así que bueno, sí, estoy escribiendo un libro de cuentos normal, digamos, sin ilustración, Sin aunque dibujitos. siempre sean dibujitos, pero también esta novelita gráfica que no sé, puede salir bien, puede salir mal, es así como un interrogante total, pero que me divierte, Ujú. porque es muy diferente a lo que estoy acostumbrada a escribir, ¿no? Además creo que está bueno también poder, o sea, creo que es un camino re interesante también, porque por ahí, mientras que lo más común sería que alguien intente ir hacia un género y se acerque a ese género siendo su primera obra y después toque temas más personales, yo creo que a la inversa genera como una cuestión muy particular, eh, en el sentido de que también le das más importancia a la obra anterior incluso, no sé si se entiende lo que digo, en el sentido de que por ahí tuviste un crecimiento haciendo la obra anterior y logrando que ese libro salga al mundo y de repente ahora decís, bueno, voy a tratar de hacer esta otra cosa, pero ya tengo como esta base de que sé que puedo hacer que una novela gráfica funcione, ¿no? Yo creo que eso se debe Sí, sentir sí. como... O sea, creo que está bueno, no sé, como para seguir haciendo. Yo quiero Sí, sí, agregar total. como una nota personal que me causó mucha gracia que justo nombres a Hebe Huart, o cómo se pronuncia. Eh, Ebbewart. Porque justo estoy en la, ya te digo, página 43 de su libro, en realidad de Liliana Villanueva, es la que hace Ah, sí, clase sí, de las Huart. Es clases. un libro hermoso y justamente como lo venía leyendo estos libros, no podía dejar de pensar en las cosas de las que habla y sentirlo como algo muy cercano a tu novela gráfica, digamos, de los temas que recorría, ¿no? Sí, sí, o sea, en realidad yo también leí esas clases
que son las clases de EVE, y me gusta mucho, mucho, mucho. Mm, y bueno, también la gente que se forma escribiendo acude, ¿no? Como a 4 o 5 libros que son los must, los que tenés que leer. Y bueno, y ese libro ni que hablar, donde te da así como un par de tips muy importantes. Pero sí, aparte también todo lo que es la línea docente, pedagógica, todo medio que se inscribe en la misma tradición. ¿Pensás em, que de alguna manera como el entrenamiento que te da el aula, por así decirlo, te ayudó de alguna manera para hacer la novela? ¿O son como cosas totalmente diferentes en tu cotidianidad? Mm. A ver, no creo que sean diferentes porque una siempre es la misma persona, ¿no? Ujú. Mm, sí, quizás la gran preocupación, ¿no? De los docentes es, bueno, se entendió lo que acabo de explicar, lo explico de nuevo y sí, como que esa pregunta está al final de cada página que voy haciendo, como bueno, quería dar esta sensación, se entendió, va por ahí. Em, y a veces eso es un problema porque uno quiere cerrar la obra mucho y decir, bueno, quiero que se entienda esto de esta obra y de repente dejar lugares más crípticos al lector le permite hacer una apropiación mayor, ¿no? Ujú. Pero es muy delgada la línea entre dejarlo afuera al lector y que no entienda lo que está leyendo y Sí. dejarlo adentro de tu obra, pero que le dé su propia impronta. Pero sí, yo creo que más que nada eh, esa pregunta de ¿se entenderá acá? Es como el bien y el mal de todo profesor. Claro, claro. Y Y encima, sí, en definitiva eso. claro, sí. Me imagino encima porque creo que hay una cuestión muy de profesor de que todo el aula entienda, ¿no? Y que todo el aula pueda como internalizar, no sé si es así, pero como asimilar Ujú, el conocimiento, aunque sea a su propia manera. Y en el caso de sacar un libro o sacar cualquier cosa al público, es como, es igual a un aula, pero en el cual en realidad realmente la gente va para entender cualquier otra cosa de lo que la persona está explicando, por así decirlo, ¿no? ujú. Eh, como que el lector le da un peso a la obra que puede ser la contraria a la que por ahí le quiere dar el autor, ¿no? Eh, Así que me imagino que eso Sí, puede, no sé, puede ser, yo también pienso mucho sobre eso. Me imagino que también entiendo como la cuestión del maestro puede ser complicado. sí, sí, sí. Yo sí tal vez creo que el otro entienda no depende de uno. Ujú. Entonces, como que también a veces hay que sacarse un poco esa mochila porque es una Total. ficción, ¿no? Ujú. Eh, y más allá de eso, sí, quizás también esta cuestión de que los elementos sean bien rústicos, bien magros, sí, también, ¿no? Como que creo que es Ujú. algo muy de la docencia, muy del ser práctico, del ser pragmático. Entonces, sí, en ese sentido, me parece que esas dos cuestiones van por ahí. Yo creo que lo importante es el hallazgo, o sea, mientras vos seas enredado o seas ordenado, de un modo que sea productivo para tu obra, de un modo en donde lo que vos quieras contar se cuente mejor, es válido, va por ahí. Ujú. Entonces, si vos querés hacer una prosa hipercargada, hiperenredada, hiperenroscada, porque a vos te interesa contar ese tono, mm, Mm. dale para adelante. No sé Sí. cuántas historias crípticas hay, o no sé, pienso por ejemplo en las novelas de Almodóvar, donde hay 7000 vueltas y enrosques, y no sé si es del todo claro, como que uno a veces tiene que sentarse a decir, bueno, pero este era el hermano de quién, porque está con su hija, que en realidad estaba muerta y está viva. Entonces, como que no sé si es tan importante ser claro. Ujú. Sí es importante como tener claro qué tono te gusta, Ujú. y cómo elaborarlo. O por ejemplo, no sé, pienso en Roberto Arlt,
como en esos autores que los lees y decís, no me acuerdo nada de lo que es este libro, pero me gustó, porque es re enroscado, entonces como que yo vería si hay un hallazgo en eso. No tanto la estructura, sino a servicio de qué está, como algo medio así. Sí, en ese sentido también creo que en tu novela hay algo interesante que es que si bien el texto tiene esta claridad de la que estamos hablando y puede o no puede tener que ver con tu personalidad, yo creo que también el dibujo trae un poco de caos a la claridad que le viene bien justamente para lo que decís vos, de alguna manera resaltar la sensación del hallazgo y no la idea de lo que estás intentando contar, porque al fin y al cabo, un poco como vos decías antes, lo que se está contando no es bíblico, ¿no? Es como súper cotidiano, no sé si se entiende como... Claro, sí, entiendo. Sí, Sí, y sí, yo creo sí. interesante esto que mencionaste, como fíjense qué buen tema para cerrar, digo, que el tema del tono, ¿no? Yo creo que algo que también nos llamó mucho la atención en su momento de la obra es que, nada, es como, a mí se me hace mucho más claro en la música, vieron que a veces un músico está buscando como su sonido característico. O sea, yo creo que esta novela gráfica y vos como autora en este momento tiene un sonido característico, tiene un tono característico. Y lo que te quería preguntar en esta búsqueda, si de buscar la forma adecuada, si en algún momento por ahí, el proceso anterior incluso a la obra, fuiste para algún lado, probaste cosas que te resultaron artificiosas para vos, o sea, que funcionaban a un relato, pero no te eran naturales. Viste que a veces uno toma como procedimientos que les gustan o cosas de autores, autoras que nos gustan y no terminan de ser como la ropa que nos queda bien. Y vos hablaste que el proceso para vos tiene mucho de ir quitando. ¿Hubo algo de eso a nivel, no ya de la obra, sino a nivel de estilo? Sí, sí, sí. Sí, más que nada porque en un momento quería poner una parte cómica. Y no daba la obra para eso. Entonces lo tuve que sacar, básicamente. Como bueno, también es lo que vos decís. O sea, hay procedimientos que vos los vas a tomar y si no te son cómodos, mm, guárdatelos para pasarla bien, pero, pero quizás, o para otra obra, ¿no? ¿Por qué no? Pero no sé, como que no funcionaban. Pero es lo mismo que decíamos antes, es cuando uno está muy agarrado de una idea que le gusta y no ve efectivamente qué está pasando, qué dice la obra, no qué dice uno de la obra. Entonces, sí, me ha pasado con eso, con una escena muy graciosa que la tuve que dejar, pero porque no tenía nada que ver, porque la novela tiene algo muy calmo y de repente algo gracioso no le hubiera ido bien. Claro. Era Yo, como ruido, digamos. ¿Cómo? Era como ruido en ese momento. Digo, esto dijiste como... Sí, Claro. sí, totalmente, sí. yo siempre es interesante porque prácticamente yo cuando descarto cosas, como que las descarto pensando esto no lo voy a usar nunca más y después surge algo más adelante por ahí, no sé, 2 años después de ese descarte también surge algo. Entonces yo creo que es como eso, es interesante y siempre es como un proceso muy nutritivo como saber eliminar cosas sin tener como la nostalgia de que quede todo como tenía que quedar, ¿no? Eh, Claro, sí. El arte es muy recolector, es muy recolectar ideas, recolectar, eh, no sé, imágenes, recolectar procedimientos, autores, ujú, y después, bueno, uno sí lo puede poner en una obra o en otra, no, o en ninguna, pero no quita que ese trabajo esté. Se nota claro. cuando una obra está trabajada. O sea, Ujú, se nota mucho cuando está cuidada, cuando está seleccionada. ujú, Entonces, como, ¿por qué no pensar a veces que en ese recorte va a ganar la obra, ¿no? En no claro. poner todo.
como claro, dejar espacio. ujú. Sí, y además también es como, yo creo que es como un proceso también de decir, bueno, estoy cortando cosas que hice, ¿no? Yo creo que es mucho más valioso eso, o por lo menos yo lo veo así, por lo menos para mi obra o en el proceso de editar con alguien. Es como, a veces, o sea, es como, lo que sí está bueno creo que es como probar las ideas y después sacar. Yo creo Sí, que, totalmente. porque incluso a veces terminás sacando lo que pensaste al principio, que era una de las cosas más importantes. Eh, muchas veces puede pasar eso, así que nada, me parece que es interesante. Sí, sí, sí. Eh, Sí, desde ya que eso es lo principal. Es como toda prueba y error. Es más mecánico de lo que parece. Como que a ujú. veces todo parece como mucho talento o inspiración y en realidad es más selección, ensamble, prueba y error, así al infinito. Totalmente. Yo quería hacer una última pregunta que ahora me vino como muy espontánea del último que mencionabas, que a mí me pasa con respecto a los concursos. Yo creo que, o a las convocatorias, ¿hubo alguna tensión entre trabajar la obra? Vos venías trabajando de una manera por ahí más espontánea, más con unos tiempos, y después una vez que digamos que quedaste seleccionada en la convocatoria, ya tenías tiempos más pautados. ¿Te, ¿Te cambió algo eso el proceso o lo tenías ya preparado de alguna manera, aunque sea a nivel de la estructura, que no te interfirió en este proceso que era como muy orgánico? Porque a veces, a mí me pasa que a veces tengo ese miedo con respecto a las convocatorias, ¿no? De como que al venir con un ritmo de una manera y después empezar a estar todo muy pautado, sobre todo si la obra es como viene siendo así muy orgánica, si algo de eso pueda quedar trastocado. ¿Cómo lo manejaste? Em, Yo creo que ninguna obra puede sobrevivir a los tiempos como de la espontaneidad, como que ninguna obra, sea que hay un deadline fijo o sea que lo haces cuando vos podés, puede sobrevivir a como a tu ritmo. Siempre tiene que haber algo de otra índole a lo que te vas a tener que supeditar, ¿no? Porque en algún punto si vos no le pones, no le metes quinta y no concretas ese proyecto queda a medias. Quizás como que la diferencia está en si ese límite es interno y se lo pone uno o si te lo pone una institución, ¿no? Pero digamos que no entró en conflicto conmigo porque yo tenía todo planeado y tenía mucho trabajado, pero obviamente sí me hizo apurarme en cuestiones que yo personalmente no me habría apurado de no ser porque tenía tiempos de entrega. Pero eso no creo que haya sido malo, me parece que es parte de cualquier producción. En algún momento tiene que haber como un impulso mayor a terminar que, que haga que uno se apure, por así decirlo. Total. Bueno, entonces, con la conciencia limpia, los editores de Deriva se retiran del podcast. Eh, no, bueno, muchas gracias Flor por venir. Espero que te Por haya favor. gustado esta charla. Preciosa, gracias a ustedes por convocarme, editarme, escucharme, contestarme mensajes domingo al mediodía de crisis y demás, ¿no? No, gracias a vos también por tu paciencia y todo. Y bueno, gracias a quienes ya apoyaron la preventa o a quienes la van a estar apoyando en estos días. Así que nada, ya saben, todo en nuestra web derivaonline.com.ar. Abajo, como siempre, dejamos todos los links para que puedan seguir la Flor en las redes, a Deriva y para que bueno, puedan conseguir el libro. Así que bueno, nada, Pablito, Flor, muchas gracias. Nos vemos, Pablo, en Gracias, la chicos. próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias, Besito. Flor. Gracias a todos. Chao, chao.